Gladys, que el Señor le bendiga por esa hermosa oración. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente, mis amados hermanitos, a todos los hermanitos que últimamente se conectaron. Gracias, mi hermana Berito. Gracias, mil gracias, muchas bendiciones. Nuevamente, bienvenidos en el nombre del Señor a todos los que se conectaron últimamente. Que el amor, la paz, la misericordia siempre esté con nosotros y con nuestra familia, más que todo. Sabiendo que el Señor está guiándonos en todo. Él controla nuestras vidas, nuestro caminar, nuestras decisiones y actitudes. Hemos decidido seguir a Cristo. Por lo tanto, Él es el que nos respalda en todo. Bendito es el Señor, que este tiempo sea guiado por nuestro Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Yahweh. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, vamos a continuar con la palabra como todos los días. El día de ayer no culminamos sobre el bautismo de nuestro Salvador, Yahshua. Faltaba un poquitito. Vamos a ir para eso a Juan, por favor. A Juan. A Juan 1. Capítulo 1, versículo 29 al 34, por favor, amén. Y aquel que tenga, pues puede decirlo, amén, gloria a Dios. Amén, pastor. Amén, mi amada hermanita, la escuchamos, gloria a Dios. Palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. En primer Juan, de 29 al 31. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita a los demonios. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque él vino, y yo no le conocía, para pues manifestado a Israel. Presto vine yo bautizando. También dio Juan testimonio diciendo: el Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Como le conocía, pero el que me a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana Berito. La palabra del Señor es muy clara. Mire, primeramente vimos en Mateo, ¿verdad? En Mateo 3, 13 al 17, el bautismo original de nuestro Salvador. Este es el testimonio que da Juan, el Bautista. Juan da el testimonio de que Cristo Yahshua vino a enseñar el bautismo, a presentarse como el Cordero y el que iba a morir en la cruz, aquel que iba a llevarse nuestros pecados y ser salvo. De esa manera, usted y yo. Por eso dice como subtítulo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Es el único merecedor de toda gloria y honra. Aquel que nos enseñó a bautizarnos. Solamente en ese bautismo tenemos que hacerlo como el Señor nos manda. Bendito es el Señor. No como el hombre ha enseñado. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanitos, vamos a discernir la palabra del Señor. Dice: el siguiente día vio Juan a Yahshua y venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que quien yo dije: después de mí viene un varón. Cuando dijo: yo bautizo en agua, ciertamente, pero el que va a bautizar en espíritu y con fuego, ese viene después. Aquí está confirmando de que es quien el Cordero, quien es Yahshua, Cristo, nuestro Salvador, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ciertamente, el Hijo del Señor, Yahshua, Hijo de nuestro
Padre Celestial estuvo siempre. El punto no es este, pero si analizamos la palabra del Señor, pedimos discernimiento, vamos a ver que desde el inicio estuvo Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ese no es el tema hoy día. Gloria al Señor. El 31. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. ¿Para quién? Ese Salvador vino exclusivamente por el pueblo, por su pueblo, el pueblo de Israel. Pero lamentablemente dice, a los suyos vino, pero no lo recibieron. Y este es un tema muy largo que teníamos que predicar sobre cuando Cristo murió en la cruz por el mundo entero. Yahweh mandó a su hijo, Yahshua, a morir en la cruz para llevarse nuestros pecados. Pensó en el mundo entero, no solamente en la iglesia, pero ni siquiera la iglesia dice que lo ha recibido. Pero ese es otro tema, después ampliaremos eso. El 32, también dio Juan testimonio. Este es el testimonio. Primeramente en Mateo le bautiza directamente, es palabra directa que le bautiza a Yahshua, Juan el Bautista. Acá en Juan, en la carta de Juan, da como testimonio lo que pasó. Por eso dice, ese es el Cordero del Señor. Y afirma, porque él sabe que ese es el único que iba a dar la vida eterna a aquel que creíamos en él y lo recibiéramos, obviamente. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No se olvide que después de ser bautizado, en Mateo dice que después de ser bautizado por Juan en agua, salió del agua. Y de allí, hay que explicar bien, y de allí vino el Espíritu Santo hacia él. Ese fue el bautismo del mismo Dios, del Espíritu Santo al Hijo del Dios Altísimo. Que dice, y diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, vino hacia él. Y yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Bendito es el Señor. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Mire. Entonces ya vimos que el bautismo, después del bautismo de agua, viene el bautismo en el Espíritu Santo de Yahweh. ¿Por qué? Porque así el Señor lo ha querido. Pero ¿cómo recibimos? Ya vimos cómo recibimos el bautismo. Yo allí no le puedo decir, ¿sabe qué? Después de esto, en tal tiempo va a recibir el bautismo. Porque el Señor nos enseña en su palabra, que quede claro. El Señor nos enseña a través de su palabra que hay siervos como Saulo, que vimos un ejemplo, Saulo de Tarso, que es Pablo, el siervo del Señor, escogido por el Dios Altísimo. Él recibió en ese momento a Cristo, fue inscrito en el libro de la vida, fue lleno del Espíritu Santo y también fue bautizado allí mismo, tanto en agua como en el Espíritu. Porque de inmediato fue a servirle al Señor, fue a cumplir con el ministerio que nuestro Padre Celestial le dio a ese siervo. Pero en la iglesia se maneja de otra manera en la actualidad. Hay muchos que recibirán de esa manera, pero hay otros, como los discípulos, estuvieron mucho tiempo con el Maestro de Maestros, nuestro Señor, nuestro Salvador. Sin embargo, todavía, hasta que murió el Señor, no aprendían todavía casi nada. ¿Qué enseña eso? Que cuando resucitó nuestro Señor después de morir, allí recibió todo poder y autoridad del cielo y de la tierra, dice el Señor. Allí ese poder, esa autoridad le da a la iglesia. Y allí habla en la iglesia de la llenura del Espíritu Santo de diferentes maneras. Por lo tanto, yo no le podría decir, ¿sabe qué? Después de esto, al mes o a los 2 meses, al año, ya va a ser bautizado por el Espíritu. Mal haría, porque eso le compete al Dios Todopoderoso, no a mí. Y tampoco no especifica eso, algo similar a eso, en su palabra, sino es variable, de acuerdo al propósito del Señor. Y cuando se trata de la iglesia, de acuerdo
a la disposición de nuestro corazón para con el Dios Altísimo. Amén. Allí va a recibir, depende de eso, el bautismo en el Espíritu Santo de Yahweh. Gloria al Señor. Entonces dice, y yo no le conozco, perdón, el 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo del Dios Altísimo. Bendito es el Señor. ¿Qué nos tiene esta enseñanza, mis hermanitos? Que el bautismo, primeramente, aquí nadie puede decir que no puede ser bautizado. Si nuestro Señor, que era el Hijo del Dios Altísimo, tuvo que ser bautizado por órdenes de nuestro Padre Celestial a través de Juan el Bautista, que nos está enseñando, primer paso, primer punto, ¿para qué es el bautismo? Para el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Cómo primera parte del cómo del bautismo? Primeramente tiene que venir la persona enviada por el Señor, o sea, llena del Espíritu Santo, el que le va a bautizar. Y el que va a ser bautizado, tiene que haber disposición desde lo más profundo de su corazón, de su alma, se podría decir. Ese anhelo de hacer la voluntad del Dios Altísimo, a caminar en obediencia, dando estos pasos de obediencia, primeramente que es el bautismo en agua. Y de allí vendrá el bautismo, como nos dice su palabra, el bautismo a través del Espíritu Santo, con fuego, dice la palabra. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aquí estamos culminando el bautismo de nuestro Señor. ¿Para qué? Para ver que el bautismo es necesario. Amén. Con Cristo, con el Hijo de Dios, que siendo el Hijo de Dios se bautiza, esto nos está enseñando que toda persona que recibe a Cristo después tiene que recibir la enseñanza primero, el conocimiento de qué se trata del bautismo, y el Espíritu Santo de Dios va a inquietar su corazón, su vida, anhelar ese deseo de ser bautizado. Gloria al Señor, amén. Así es como va manejando, ya vamos formándole la forma del bautismo. Gloria al Señor. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre los que se bautizan de una manera equivocada. Hablemos los muertos. Lamentablemente, aquí tengo que decirles bíblicamente, y discúlpeme si alguien ve este video o alguien no está de acuerdo y me dice bíblicamente usted está equivocado, yo aceptaré pidiéndole perdón primeramente a Dios, después al hombre, gloria a Dios. Pero mientras tanto me mantendré firme en lo que dice nuestro poderoso, el gran yo soy, nuestro Yahweh de los ejércitos, gloria a Dios. Y dice su palabra que vamos a ir, mis amados hermanitos, a Primera de Corintios para discernir la palabra del Señor. Quedamos allí un poco inconclusos el día de ayer. En Primera de Corintios 15, 29, por favor. Si alguien tiene la palabra, dígame. Amén. Gracias, mi hermanita Gaby. Que el Señor le bendiga. Bienvenida en el nombre del Señor. Le escuchamos, mi hermanita. Amén, hermanitos, hermanitas, bendiciones, buenas noches. La palabra del Señor en Corintios 15, 9 nos dice: de otro modo, ¿qué harán? ¿Se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Amén. Amén. Gracias, mi amada hermanita. ¿Qué entendemos? ¿Qué estamos entendiendo hasta aquí? Mire, es importante, yo quisiera que estemos personalmente para que tome la palabra y a ver qué nos enseña el Señor. ¿Qué entendemos allí? ¿Verdad? Sería algo hermoso, una clase, un estudio bíblico. No por este medio, sino personalmente. Me gustaría saber por qué. Porque el Señor quiere que desarrollemos el don de discernimiento, sabiendo que el único quien da el don es el Espíritu Santo de Yahweh. Aquí no es interpretación humana, gloria al Señor, pero vamos a discernirla juntos, mis amados hermanitos. En el 29 de Primera de Corintios del 15 dice la palabra del Señor: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? O sea, está diciendo, ¿qué harán? ¿Por qué se bautizan? Si saben que están muertos, como dice en Efesios
2, 3, 5. Si están muertos en delitos y en pecados, ¿por qué se bautizan? Dice la palabra. ¿Por qué están bautizándose? Si está muerto el que le bautiza y muerto el que se bautiza. ¿Por qué se bautizan? Sabiendo que ni así dice su palabra, ni así. A lo mejor piensa que van a resucitar. No es así. ¿Cómo resucitamos? ¿Cómo somos nuevas criaturas? Recibiendo a Cristo, la única manera que ya vimos. Vamos a Juan 1:2, ya vimos el día de ayer, pero quiero concretar esto para estar muy claro. Allí sí somos hijos del Señor, allí estamos vivos recién. Y de allí vamos a leer también en Efesios 2, 3, 5, para que veamos que hemos estado muertos en delitos y en pecados. ¿Alguien tiene, por favor, primera de Juan, en Juan 1:12? Mi amada hermanita, la escuchamos. Gracias, mi hermanita. La palabra es muy clara. Pero a todos los que le aceptaron, ¿en dónde? En su corazón, le recibieron en su nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque hay muchos dioses. Por eso es lo que pone en ese versículo su palabra, pero en su nombre. ¿En quién? En Yahshua. Allí le da potestad. Mire, potestad. ¿Sabe lo que significa potestad? Es un poder por encima de todo. No existe otra palabra que pueda impedir esa palabra que dice potestad. Está por encima de todo. Dice, les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué dice eso? Vamos a Efesios 2, capítulo 2, 3 y 5, por favor. Amén, gloria al Señor. Si alguien tiene, puede decir amén. Mi amada hermanita, la escuchamos, por favor. Pongamos mucha atención. Esto es palabra de Dios. Si así no queremos obedecer al Señor, seguimos escuchando al hombre, la enseñanza humana, pues lamentablemente tenemos ese privilegio, en cierta forma, de tener el libre albedrío que está en Proverbios, en Deuteronomio 30, desde el 14 al 19, el libre albedrío de decidir qué camino seguir, a quién escuchar. Amén. Allí está. Entonces vamos a dar lectura, mi amada hermanita, por favor, y pongamos mucha atención. Amén, gloria al Señor. Que estábamos muertos en delitos y en pecados. Se refiere, mire, aquel que no ha recibido a Cristo. Juan 1:12 dice, pero todo aquel que me reciba y crea y me acepte y crea en mi nombre, yo le doy potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Por qué? Porque acá dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Romanos 3:23 dice, por cuanto la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es
6:23 es muerte, mas la dádiva de Dios, pero en Cristo es vida eterna. Y si estamos muertos, como dice en Efesios, estamos muertos en delitos y en pecados. ¿Podrá un muerto bautizarse? Yo le pregunto. Que yo sepa, en muchos no reciben a Cristo. Los testigos de Jehová no se bautizan en Cristo, en el nombre de Yahshua, porque ellos no creen en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida para obtener la salvación y la vida eterna. Discúlpeme, tengo que nombrar aquí las cosas como son. Los católicos no han recibido nunca a Cristo. Ellos creen en todos los dioses, menos en Cristo, como dice aquí en su palabra. Adoran otros dioses. A eso se refiere que están muertos y bautizan los muertos a los muertos, dice la palabra de Dios. Ojo. Pero estamos hablando del bautismo de Cristo, que nos enseña que vamos a ser bautizados primeramente en agua, el verdadero bautismo. Después, con el poder del Espíritu Santo de Yahweh y con fuego. Amén. Ese es el verdadero bautismo. Pero los que no han recibido a Cristo, que dice que están bautizándose, están bautizando los muertos a los muertos. Es obvio de entender que los muertos del cementerio no se levantan a bautizar, ¿o sí? Pero está diciendo, vamos a discernir la palabra del Señor. Nuevamente vamos a regresar por favor a 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Se bautizan por los muertos, o sea, le bautizan los muertos a los otros muertos. ¿Por qué? Póngale mucho ojo. Si de ninguna manera los muertos van a resucitar de esa manera. De esa manera no van a resucitar. ¿Cómo resucitamos? Recibiendo a Cristo. Allí nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito es el Señor. Allí es donde, es por esa razón, mis amados hermanitos, yo cuando estaba en otra religión o en la católica, yo era católico. Yo reconozco la verdad, yo era católico. Nunca dejé el trago, el cigarrillo, la envidia, el orgullo, el egoísmo, la fornicación, el adulterio. Nunca dejé. ¿Sabe por qué? Ha sido porque he estado muerto en delitos y en pecados, pero hablando espiritualmente, ojo. Gloria a Dios. Hablando espiritualmente, porque el cuerpo sí camina. Porque si vamos a Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, todos quedan destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que es destituido? Es apartado de la bendición de Dios y de la herencia, inclusive, porque quedamos muertos, como dice, en delitos y en pecados. Gloria a Dios. Estamos muertos en delitos y en pecados. Como estamos muertos en delitos y en pecados, es necesario valorar la muerte, el sacrificio de su Hijo, Yahshua, que mandó al mundo a morir en la cruz, a derramar su sangre, a ser maltratado, vituperado, hecho pedazos a nuestro Señor. Pero el hombre no valora eso, prefiere seguir dioses que por ahí se caen y se rompen. Como dice en Isaías, en Salmo 115, sus dioses, dice, tienen ojos, no ven, tiene boca, no hablan, tiene pies, no caminan, dice la palabra del Señor. Y así tienen boca, pero no respiran. Tienen nariz, no respiran. Tienen pies y no caminan. Así son los que los fabrican y los que en ellos creen, que están muertos, dice la palabra del Señor. Aquí estamos yendo al bautismo, pero es necesario tocar estos puntos para que entendamos el verdadero bautismo, como estamos viendo, de los que están vivos, no de los que están muertos. Gloria a Dios. Por lo tanto, ese bautismo nos sirve, primeramente tiene que recibir a Cristo, para que de esa manera Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí va a valer, mire, escúcheme bien. Allí va a valer el bautismo, va a valer el matrimonio, va a valer todo. Porque el Señor
dice, ahora ya eres mi hijo. Como le dijo a Yeshua, este es mi hijo en el cual siento complacencia. ¿Por qué? Porque él obedecía al Padre y hacía todo lo que el Padre le mandaba con un corazón humilde. Y él se sentía complacido. Así quiere sentirse él con cada uno de ustedes y de nosotros. Sentirse feliz, contento. Cuando nosotros caminamos en obediencia de acuerdo a su palabra, no a la enseñanza humana, gloria a Dios. Porque si de ninguna manera los muertos van a resucitar, dice, yo no sé para qué bautizan, dice el Señor, palabra de Dios. Porque pues se bautizan por los muertos. Es que no saben que están muertos. Porque el hombre le ha tenido puesto la venda espiritual y camina a oscuras. Es necesario que a ese siervo, esa sierva, o a esa persona, alguien le lleve de la mano para que no se caiga. Entonces va a ser guiado a órdenes de la persona, del hombre, no de Dios. Porque Cristo es la luz de este mundo. Y cuando recibe a Cristo comienza a ver las cosas con claridad a través de su santa palabra. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. ¿Cuál es el punto, mis amados hermanitos? El punto es que nosotros, usted y yo, entendamos cómo realmente es el verdadero bautismo, los que valen, lo que vale y lo que no vale. Y después vamos a ver cómo se bautiza realmente, cómo enseñó nuestro Señor Yeshua desde el principio hasta el final, que dejó como mandamiento, no estatuto ni decreto. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, ¿por qué se bautizan? ¿Por qué se dejan bautizar quieren bautizar los muertos a los muertos, sabiendo que dice que no van a resucitar? ¿Cómo resucitamos? Recibiendo a Cristo en nuestras vidas y comenzando a vivir una vida cristiana de acuerdo a la palabra del Dios Altísimo. Pero usted dirá también, allá se lee la Biblia, déjeme decirle, pero estamos viendo de las falsas doctrinas, me meto un poquito allí, me salgo del tema. Estamos viendo que hay muchas falsas doctrinas y religiones que no tienen nada que ver con Dios, con el Dios Altísimo. Hablarán del Dios Altísimo a través de la palabra, pero no tiene nada que ver, porque primeramente es necesario ser hijo de Dios para poder recibir ese discernimiento y el Espíritu Santo de Yahweh en nuestras vidas. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora sí, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Allí sí soy hijo del Dios Altísimo, aunque recién he nacido. Por algo nos enseña a caminar y alimentarnos de leche no adulterada, hasta poder comer comida sólida, dice la palabra del Señor. Mire, hay todas estas enseñanzas en su palabra, cómo guiarnos, cómo ser un verdadero siervo, hijo e hija del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Por eso ya vimos, mis amados hermanitos, también que dice en la palabra del Señor, en Mateo 8, 21 y 22, que dice, cuando Cristo invita a uno de sus apóstoles a que le sigan, cuando está ya, después de haberse bautizado, comienza su ministerio, y allí comienza a escoger a sus discípulos. Dice a uno de ellos, le dice, vamos, sígueme. Le dice, está bien, pero espera, déjame enterrar por lo menos a mi padre que está muerto. Es su padre, no es cualquier persona. Pero el Señor, ¿qué le dice? Sígueme a mí, porque deja que los muertos entierren a los muertos. Para ir culminando este punto, ¿qué significa, mis amados hermanitos? Que lamentablemente el muerto ya estaba muerto y los que le iban a enterrar también estaban muertos. El uno estaba muerto en espíritu y en carne, y los que estaban caminando están muertos en espíritu. Aquí, cuando habla de la muerte, en estos puntos habla de la muerte espiritual. Cuando habla de que hemos nacido nuevamente, somos nuevas criaturas en Cristo, como ya vimos en Efesios,
Somos nuevas criaturas en Cristo, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Por lo tanto, mis amados hermanitos, allí comenzamos a nacer nuevamente, pero espiritualmente, porque corporalmente estamos vivos y vamos a seguir vivos. Pero habla de lo espiritual, que es lo importante para el Dios Altísimo. No importa que no tenga brazos, no tenga piernas, pero si su corazón, su alma, su espíritu está en la presencia del Señor o Él en nuestras vidas, déjenme decirles que ahí somos merecedores del reino de Dios. Al menos tenemos la oportunidad de ser merecedores del reino de Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Hasta aquí vamos culminando, por favor. Sobre la palabra del Señor. Amén. El día de mañana continuaremos. Gloria a Dios.